De pronto se veía a sí misma como aquella adolescente que había sido décadas atrás traviesa, cándida, vivaz. Pensó en lo que implicaba ser mujer, pensó en lo que implicaba ser madre, pensó en sus sueños y anhelos del pasado, en todo por lo que alguna vez había dejado de luchar. Todo el tiempo que nos queda. Irene Junquera, en el micrófono de Rosa Pasapágina. Bienvenida. Muchas gracias. Pues un placer tenerte aquí enfrente con este micrófono y tan a gusto contigo. Igualmente. Los años se mueven de otra manera en los recovecos de la memoria. Sin duda. No es lo mismo lo que vivimos in situ que luego cuando echas la vista atrás. Suelen mejorar con el tiempo los recuerdos, ¿no? Nos quedamos con lo bueno. Yo creo que es un mecanismo que tenemos, por suerte. A veces alimentamos los malos. También, sí. Pero yo creo que al final los acabamos viendo desde fuera, los malos, ¿no? Como con distancia, inevitablemente, por el tiempo. Yo por lo menos intento quedarme con lo bueno. Yo también, ¿eh? Bueno. Vamos a contar esta historia. Esta introducción que yo he hecho, cuéntame lo que es, porque si lo cuento yo no tiene gracia. Bueno, pues esto es el inicio de la novela, ¿no? Cuando nuestra protagonista Elena echa la vista atrás y empieza a rememorar esa niña que fue y que está en el mismo lugar en el que estaba en aquellos años. Y que ha pasado el tiempo de lo que estábamos diciendo. Exacto, hace un ha pasado mucho tiempo y muchas cosas. Su infancia transcurre en Gredos. Cuéntame un poquito cómo vive allí y por qué has elegido ese lugar. Bueno, he elegido ese lugar, que es un pueblo ficticio que se llama Lomares, sí. Porque mi familia materna, mi madre, es de un pueblecito de la Sierra de Gredos. Y es donde yo he pasado mi infancia, donde nació mi abuelo, donde nació mi madre. Y tengo unos recuerdos tan vívidos de esa época, y para mí mi infancia fue súper feliz allí. Y me consta que la de mi madre, el tiempo que estuvo allí, que fueron solo 9 años, porque mi madre tiene esto en común con Elena, pues fue también muy feliz. Entonces me apetecía hacer un homenaje a esta zona porque es preciosa. Ya lo creo que lo es. Mujer rotunda de caderas anchas y labios carnosos, pelo abundante y ojos del color de los castaños. Una mujer que defendía sus derechos a pesar de vivir en los años 50. Un personaje maravilloso. Sí. Bueno, yo creo que todos conocemos a una mujer así. ¿Puede ser? Puede ser. Yo conozco, cuando me dicen ¿quiénes son tus personajes? ¿Hay autobiográfico? Yo creo que al final las mujeres y todos los personajes son un poco un compendio de la gente que han pasado por tu vida, ¿no? En mi cabeza este personaje es mi abuela. Y es que yo recuerdo a mi abuela luchando por todo desde pequeña, y antes no era tan fácil luchar por las cosas, ahora lo tenemos un poquito más sencillo. Entonces sí, me encantaba, porque además la veo así como la defino ahí, aunque no es exactamente así, no era exactamente así, pero yo la veo así. Has hablado de lucha. Esta historia tiene mucho de ello. Tiene también, está ambientada en el siglo XX. Una época, sobre todo al principio, mediados, que se tenía que luchar por todo, y la mujer era la mujer de, nada más. Pero es verdad que hay mujeres que no contemplaban otra felicidad, con lo cual eran felices con lo que hacían. No es el caso de Elena. No. Es el caso de, bueno, pues aparentemente la tía Victoria es feliz, o ella cree que es feliz, o está acostumbrada a eso. Había muchas mujeres que estaban acostumbradas y que veían ahí un futuro, y el conseguir casarse y tener hijos, y muchos, y ya está, y dedicarse a su casa es bueno, ¿por qué no? Es totalmente respetable, ¿no? Lo que pasa es que había muchísimas mujeres que querían hacer otras cosas y que no podían, o que lo tenían mucho más difícil. La mayoría. Yo siempre hablo de los pequeños movimientos feministas, ahora que vemos grandísimos movimientos, bueno, y los ha habido a lo largo de toda la historia, por ejemplo, para conseguir el voto, sin ir más lejos, ¿no? Pero es que en cada familia probablemente había un pequeño movimiento de alguien que intentaba sacar los pies del tiesto, ¿no? En ese momento, porque necesitaba otras cosas. Esta historia va de eso. Asturias, pero no para ir de vacaciones. Los traumas de cada uno, ¿no? O sea, pero no nos vamos a Asturias de vacaciones. Esto es. Efectivamente, se trasladan a Asturias desde Lomares. Bueno, era todo el desarrollo industrial que efectivamente sucedió en realidad, y había muchísimo trabajo en ciudades como Avilés, que es lo que yo tenía en mente cuando hablaba de Asturias. Pero enseguida se aclimataron a Asturias. Es fácil aclimatarse a esa tierra, a pesar del tiempo y de las inclemencias.
yo creo que al final todos se trasladan a Asturias y son felices allí, menos Elena, que tiene que dejar su familia. Ocurre una cosa que no vamos a contar porque no tenemos eso, que lo lean los lectores, pero es verdad que tiene que abandonar Asturias y tiene que irse a Madrid con 11 años. Allí la esperan mudas, uniformes, zapatos y un pichi con blusa para eventos especiales. Aseada y arreglada, siempre. Y a su tía la tiene que llamar señora Victoria. Exactamente. Ese es el recibimiento. Ay, se me ha puesto la piel de gallina. Es muy duro porque ella viene del pueblo de no pensar para nada en lo que se tiene que poner. Tiene unos zapatos que los usa todos los días que usa zapatos. Y en Asturias un poquito más abrigada, pero ya está. Y efectivamente aquí de repente tiene importancia lo que te pones, lo limpia que vayas, lo peinada que vayas, cómo te sientes en la mesa, cómo te sientas en la mesa. Y no tanto lo que estudias, sino lo que parece que sabes, ¿no? Eso es lo que se encuentra Elena cuando llega y claro, es un cambio gigante porque tiene muchas cosas, pero cariño tiene poquito. Tiene poco. Su tía Victoria era guardesa de un colegio para niñas, que es donde ella comienza a mostrar bueno, esa capacidad que tiene, ¿no? Bueno, ella desde pequeña, desde ya en el pueblo, ya escribía cosas, le apetecía escribir, pero claro, nadie, bueno, una profesora por ahí se lo había puesto en valor, pero cuando llega a Madrid realmente tiene que aprender un montón de cosas más y yo creo que sobre todo es la vida, ¿no? Pasa a un segundo plano todas las asignaturas, aunque ella sigue escribiendo, que es lo que más le gusta, pero ahí empieza realmente la vida de Elena, las cosas malas también. No solamente va a ser todo lo bueno. Rosa es un personaje que va a ser muy importante en la vida de Elena. Vaya, se llama como tú. Rosa es maravillosa. Rosa es donde se aferra a Elena. Elena tiene, como hemos hablado con su tía Victoria, y el enemigo en casa, podemos decir, algo muy duro con lo que convivir cada día, valga la redundancia. Y doña Rosa es pues esa mujer, esa directora que confía en ella, que le da todo el cariño que le falta, que le enseña Madrid, que le hace descubrir mundo y que le da la oportunidad hasta, no vamos a descubrir nada, pero toda su vida le está dando oportunidades. Sabe leer en Elena esa capacidad que tiene para leer y para escribir. Exacto, porque pues yo creo que no era tan común, ¿no? Que hubiera niñas que destacaran, precisamente por eso, ¿no? Porque se dedicaban más pues a las labores, a enseñarte pues cosas para la vida diaria y no le daban tanta importancia quizás a la literatura, pero es que Elena lo tiene ahí, entonces una profesora cuando es buena eso lo ve. Ya lo creo. Sí. Escribir un diario, creo que no sé si todos lo hemos hecho. Sí. Guardarlo, esa llavecita, ese candadito. Y de repente un día te encuentras que el candado está roto o abierto. Horrible. Cuenta lo que puedas. Bueno, pues se le viene el mundo encima. A Elena se le viene el mundo encima al principio en varios momentos, unos momentos más graves que otros, y este es uno de ellos, ¿no? Cuando tú sientes que todo lo que no puedes decir y lo que tienes prohibido, por lo menos lo puedes vomitar en estas hojas, en el caso de Elena porque escribía y tampoco podía hablar absolutamente con nadie más, y de repente ve eso violado, ¿no? De alguna forma, pues es un momento terrible para ella y bueno, pues Elena tiene que ir luchando por todas las cosas terribles que le van pasando, pero no deja de escribir a pesar de eso. Victoria tiene más problemas, más cosas que le repelen, voy a decir. Y ahí aparece el racismo, que aparece en tu libro. Hay varios temas de denuncia que vas tocando. No hace falta profundizar, vas de puntilla, pero se ven. Y creo que quien lo lea va a tomar conciencia enseguida, porque vas de puntilla y a veces no hace falta pintar entero el cuadro, sino esbozarlo un poco, ¿no? Los bocetos. Pues ocurre un poco con uno de los personajes, un personaje de negro. Y bueno, sufre también Victoria. Mateo, que es el personaje que es guineano, que es un niño que está en Madrid, que en esa época todavía es más raro. Y es el primer amor de Elena, lo podemos contar, es fácil de ver. Imagínate. Eso te lo dejo a ti. Sí. Imagínate para esa tía tan estricta, que no solo es racista, sino que es clasista, lo tiene un poco todo. Sí. Cuando se encuentra que su sobrina puede ir a mezclarse con el sobrino de la dueña de la lechería, bueno, que eso no es para nada lo que ha previsto para ella, ¿no? Entonces, sí, se sufre mucho con esta historia. Yo no quiero tampoco decir mucho más, pero esta historia a mí me da muchísima pena.
porque bueno, efectivamente todos podemos tener una segunda oportunidad, pero a veces se nos pasa la vida mientras tanto. Ya lo creo. Cuando llega, si es que llega tarde. A veces Exacto. nos ha pasado a todos. Exacto, sí. Pero bueno, lo dejamos ahí. Exacto. Los grises y decenas de personas corriendo despavoridas, porque claro, se vivieron muchas cosas en los años 70. Eso es lo más difícil de esta novela para mí, porque claro, yo cuando me pongo a escribir, yo me pongo a escribir y de repente no contemplo la complejidad que iba a tener escribir, primero en primera persona y segundo en una época que dista tanto de la mía, ¿no? Pero es que es una época convulsa en Madrid, pasan muchísimas cosas, muchas cosas negativas, está en pleno franquismo, pero luego hay una apertura y me gustaba también la idea de verlo a través de los ojos de una niña de 12 años, ¿no? Que de repente viene un tropel de gente corriendo y otros detrás con porras y con lo que hiciera falta, ¿no? Que eran los grises, y me gustaba también contar eso porque yo muchas veces me lo he planteado, cómo era la vida, cómo era el día a día, todos sabemos lo que supone una dictadura, pero cómo era el día a día, ¿no? En Madrid. Claro. Y eso quería contarlo, de alguna forma. La incertidumbre agudiza el dolor y te deja sin nada a lo que aferrarte. La incertidumbre para mí es una de las peores cosas que hay. Bueno, yo creo que para todo el mundo. Es preferible que te den un palo y sobreponerte como puedas a no saber si te lo van a dar, cuándo, cómo, por qué, de dónde va a llegar. Elena pasa muchos momentos de incertidumbre con Mateo, con Juanita, con sus padres, con su carrera, con todo. Es horrible. Pasa momentos palos por esto. Juanita, la amistad que no empieza muy bien, ¿no? Pero yo creo que precisamente por eso luego es una amistad que se afianza muchísimo. Pues para mí es mi personaje favorito, Juanita, porque creo que es la que le da la vida a Elena. Más allá de Doña Rosa, al final es una niña de su edad, claro, que es la que le invita a bailar, la que le invita a levantarse, a gritar, pues eso, a descubrir también otra forma de amor, que es la amistad. Y es una historia preciosa entre las dos, que también la va a hacer sufrir, porque a Elena la hace sufrir todo la vida mundo. Es muy difícil. Pero Juanita es maravillosa. Y aparece Javier. Javier. Que lo tiene todo. Bueno, mira, hemos hablado del racismo, del clasismo y podemos también aquí hablar del maltrato psicológico, ¿no? Que tampoco hace falta verbalizarlo porque desgraciadamente en esa época había muchísimo y hay gente que yo creo que hoy en día se está dando cuenta de que lo ha sufrido mirando hacia atrás. Pues sí, Javier tenía, como todos los maltratadores, una de cal y una de arena. Javier es muy seductor, tiene cosas increíbles, tiene una familia que también es muy clasista. Y Elena se aferra un poco también al ideal de lo que su tía le está inculcando, ¿no? Javier es de buena familia, Javier te conviene. Claro. Aunque Javier no te haga feliz y te des cuenta pero no quieras verlo, o tardes en darte cuenta y tengas que sufrir mucho por el camino. Escribir y escribir, aunque sea a escondidas. Totalmente. Como muchas autoras de esa época, y aunque sea diciendo que no eres tú la que está escribiendo. Es lo que te decía antes, es su forma de escapar de la realidad, es su forma de poder hablar con alguien y desahogarse sin tener miedo. Y con Javier durante su matrimonio también escribe, aunque Javier parece que quiere pero no quiere. Ya veremos, a ver qué Eso, no decimos más. La música y el fútbol. Agapito Domínguez. Mira, Agapito Domínguez, yo veo a mi abuelo con su guitarra, escuchando a Juanito Valderrama. Y fíjate que se habla de fútbol, pero en mi vida es mi abuela a la que le gustaba el fútbol. Fíjate, en esos años, sí, me gustaba como hacer un pequeño homenaje. Me encanta la música, me encanta el fútbol, creo que era algo que tenía que aparecer en la novela. Y es simplemente un guiño de algo que en esa época podía gustar y me apetecía. Sí, porque además el fútbol era la distracción de los domingos. Total. En blanco y negro. Sí, total. Y el Bernabéu y el secuestro de Estéfano y todas estas cosas, ¿no? Sí, me parecía que era un vínculo bonito también conmigo, por eso está ahí. ¿A qué huele una librería la primera vez que entras en ella? A mí me huele a aventura. Yo podría estar horas en una librería y también Elena y es una aventura. Por ejemplo, con Mateo tiene un momento en una librería muy chulo. Para mí es un sitio lleno de oportunidades de vivir otras cosas también y de huir un poco de tu vida. Ataduras, hablas de ataduras hacia las mujeres, que lo decíamos antes, hacia los maridos y hacia los padres también, porque de alguna forma
muchos estaban deseando que te fueras de casa, que te independizaras, porque era el camino. Además, antes era demasiado pronto, bueno, no sé si demasiado pronto o ahora es demasiado tarde, pero no era como ahora. Desde luego, no es el momento nunca, ¿no? Ni tan Exacto. pronto ni tan tarde. Pero era un poco tu fin, el fin de tu madurez, en el momento que eras mujer y unos añitos más tenías que irte. Pero había padres que no te dejaban, no te soltaban tan fácilmente. Bueno, los padres de Elena, por desgracia, tienen que soltarla. Y creo que lo hacen. Lo que pasa es que a Elena le gustaría que ese vínculo se hubiera prolongado en el tiempo. Es verdad que antes, cuando te ibas de casa, no te ibas de casa, te ibas de casa a casa de otra persona o con otra persona, te casabas. Era la única forma, ¿no? de irte de casa. Y al final pasas de estar bajo la autoridad de tu familia para estar bajo la autoridad de tu marido en ese momento. Así es. Lo que pasa es que en esa época, y es algo que también me apetecía, no sé si he conseguido, pero espero que sí, mostrar que muchas veces las ataduras nos las ponemos nosotros mismos. Es verdad que las circunstancias te obligan a veces o te cuesta más porque existen, pero a veces tenemos que parar un poco y darnos cuenta de si estamos realmente atados o la cuerda está suelta y podemos escapar. Dices que al final nunca es tarde para conseguir lo que realmente quieres. Bueno, es tu mensaje y yo estoy completamente de acuerdo. Como yo, habrá muchísima gente. Lo que pasa es que quizás el error es pensar en la meta y no darte cuenta del camino que recorres hasta que llegas a la meta. Porque cuando llegas a la meta se acabó. Es como cuando deseas algo. El deseo es algo efímero. Lo deseas, lo tienes y acabó el deseo. Pues esto es un poco lo mismo. Totalmente. De hecho, lo que consigue Elena son los pequeños logros. Mira, me preguntan mucho últimamente si me quedan sueños por cumplir, ¿no? Hombre, sí, ¿no? Claro, si no me moriría. Claro. ¿Qué me queda, no? Si no me queda un sueño por cumplir. Yo puedo tener el objetivo, yo pequeña quería ser actriz, ¿no? Si me hubiera dedicado a ser actriz, seguramente seguiría queriendo ser, pues hacer este tipo de películas, o ahora que soy periodista, o he escrito una novela. Joder, estoy feliz de haber escrito esta novela, pero quiero escribir otra. Pero claro, lo importante es el día a día, el camino, ese momento en el que Elena escribía a escondidas era su momento, y ese momento estaba consiguiendo llevarla a donde ella quiere. Pero para mí lo importante no es tanto si luchas por algo lo vas a conseguir. No tiene por qué, por desgracia. Exacto. Lo que tienes que hacer es no dejar de luchar si es lo que quieres. No dejar de intentarlo, no dejar de vivir cosas, de trabajar para ello. Eso es lo que quiero expresar sobre todo. ¿Y esta aventura de escribir, Irene? Pues espero que no sea una aventura, espero que sea... No, yo no lo llamo como aventura... Sí, lo entiendo. Lo entiendo. Esta aventura me surgió con una propuesta del Planeta, porque es verdad que me habían propuesto, no ellos, otras editoriales, escribir cosas referentes a la mujer dentro del mundo del periodismo deportivo y todas estas cosas, pero no me apetecía tanto. Y tenía muchas ganas de escribir una novela y a veces te hace falta un empujón, como a Elena. Entonces, pues Planeta me lo propuso y bueno, tuve que mandarle, por supuesto, unas hojas a ver si realmente yo podía hacerlo. Y aquí está el resultado, que estoy súper orgullosa de él. Lo más importante para mí era que llegara algo de calidad y que... La portada es preciosa. La portada es preciosa, es Ana Jaren, de la ilustradora. Algo que la gente lo leyera y dijera, ostras, pues qué bien, ¿no? Te puede gustar o no, eso ya es imposible controlarlo, pero por lo menos algo de lo que yo me siento orgullosa y creo que lo he conseguido. Estoy segura de que sí. Muchas gracias. Pues un placer. El placer es mío. Gracias.